Sean bienvenidos a esta presentación para el curso de Estructuras Discretas para Computación sobre el tema de grupos. Definiciones: magma, operación binaria, semigrupos y también definiciones de grupo y propiedades. El magma es un conjunto acompañado de operaciones binarias. Formalmente es un conjunto junto a una operación que toma dos elementos del conjunto y da como resultado otro elemento del mismo conjunto. Esto se le llama propiedad de cerradura. Para todo AB pertenece a S y el resultado de A operación de B también está en S. Un ejemplo práctico con bits y con las operaciones SOR. 0 es apagado y 1 es encendido. 0, 0 es apagado. 0 y 1 es encendido. 1 y 0 es encendido y 1 y 1 es apagado. Todos los resultados están en S. Operación binaria es una función que toma dos elementos del conjunto y asigna un único elemento del mismo conjunto. Formalmente, un producto cartesiano de S por S hacia S. Ejemplo: para S igual a 0, 1, la operación AND es una operación binaria. ¿Por qué? Porque 0 y 0 es 0. 0 y 1 es 0. 1 y 0 es 0. Y 1 y 1 es 1. Nuevamente todos los resultados están en S. Semigrupo. Un semigrupo es un conjunto de operaciones binarias que cumple con la cerradura y además la asociatividad. Esto significa que para cualquier A, B, C pertenece a S. Si se cumple A operación de B, operación de C igual a A operación de B, operación de C. Ejemplo: la operación AND en S igual a 0,1 es un semigrupo porque está cerrada y asociativa. Soy Gabriel y me tocó hablar un poco sobre grupos y sus propiedades. Entonces, ¿qué es grupo? Grupo es una estructura algebraica formada por un par G y asterisco en este caso, donde G es un conjunto no vacío y asterisco es una operación binaria en general. ¿Qué pasa? Para que este par sea considerado un grupo, debe seguir 4 reglas muy estrictas o propiedades. Entonces, ¿qué garantizan que todo funcione de manera predecible y consistente? Estas 4 propiedades o 4 reglas serían clausura, asociatividad, existencia del elemento identidad E y existencia del elemento inverso a la menos 1. Entonces, hablándole un poquito de las propiedades, tenemos la primera que sería clausura, y esa nos dice que es una regla más básica, o que es la regla más básica. Entonces, significa que el universo está cerrado. Si tomas dos elementos, cualquiera del conjunto, y los opera, el resultado nunca se escapa, o sea, siempre cae dentro del mismo conjunto, y ese es el nombre de clausura. La segunda propiedad, que sería asociatividad, esta propiedad nos da orden y consistencia. Nos dice que no importa cómo agrupemos una cadena de operaciones, el resultado final será el mismo siempre. Entonces, nuestra tercera propiedad, la cual sería existencia del elemento de identidad E, nos dice que todo grupo tiene un elemento neutro que llamamos E. Este elemento es especial porque al operarlo con cualquier otro no altera. Un ejemplo sería en la suma de enteros. Por decirlo, el 0. El 0 es la identidad porque 7 más 0 sigue siendo 7, o sea, no se altera al operar. Nuestra cuarta propiedad, la cual es elemento inverso. Cada elemento del grupo tiene su opuesto o inverso. Si operas un elemento con su inverso, el resultado es el elemento identidad. Es como si la operación se cancelara o neutralizara, por decirlo así. Un ejemplo sería en la suma de enteros, porque ponemos el 5. El inverso del 5 es menos 5, porque al sumarlo nos da 0, que en este caso sería la identidad. Bueno, entonces hay otro tipo que serían los abelianos. Vamos a tocar un poquito de eso. Y nos dice que los abelianos es un tipo especial de grupo que cumple con una quinta propiedad adicional, la conmutatividad.
Esto significa que además de las 4 propiedades de un grupo normal, el orden en que se operan los elementos no afecta el resultado. Para un grupo G y asterisco, operación binaria, ser abeliano debe cumplir con que A por B, que en este caso no es por, sino la operación binaria, pero la vamos a llamar por, sería igual a B por A. O sea, para todos los elementos en A y en B que estén en G o en G. Entonces, un ejemplo de lo que sería el grupo abeliano sería la suma de enteros, ya que poniendo un ejemplo tenemos 5 más 3, eso nos va a dar 8. Igual si ponemos 3 más 5 también nos va a dar 8, porque el orden no altera el resultado. Pero no todos los grupos son así. Pasa que hay grupos que no se puede hacer esto. Un ejemplo sería en la multiplicación de matrices, porque si tomamos 2 matrices A y B y las multiplican, el resultado de A y B es generalmente muy diferente al de B por A. Entonces, como la operación no es conmutativa, este grupo no es abelino. Y bueno, entonces este sería mi parte. Sí, gracias. Siguiendo con el tema de grupos, en cuanto a los teoremas, tenemos el teorema de Lagrange, que es uno de los principales y más importantes, que establece una relación directa entre un grupo y sus subgrupos. Ya antes de comenzar con la definición de este teorema, bien ya hay que saber qué es un grupo y saber lo que lo diferencia de un semigrupo o un monoide. Y es que tiene la propiedad de que cada elemento dentro del grupo tiene un inverso, prima, que al multiplicarse por ese elemento da el elemento de identidad, y además de otras 3. También definir qué es un subgrupo. En este caso, H, si eso es un subgrupo de G, tiene que tener el elemento de identidad único y que éste pertenezca a H. Cumplir con la ley de composición interna o de cerradura, que es si hay 2 elementos, digamos A y B, al operar entre ellos el resultado también esté dentro de H, y cumplir con la ley de composición con inversos. En cuanto al teorema, pues esto nos dice que para un grupo G, este se puede particionar dividiéndolo entre H, obteniendo una cierta cantidad de subconjuntos disyuntos o clases laterales, cada uno con la misma cantidad de elementos que H, es decir, que va a tener el mismo orden. Esto en resumen nos quiere decir que para un grupo no vacío, en este caso G, el orden, tamaño o lo que es la cardinalidad de su subgrupo, llamémoslo H, divide el orden de cardinalidad de G. Bien, entonces en resumen, lo que nos dice este teorema es que G se puede particionar en ciertas clases laterales que van a depender de la cardinalidad de H, que al final si lo juntamos entonces nos tiene que dar el conjunto original, en este caso que es G. Bien, para nuestro ejemplo tenemos el par ordenado compuesto por el grupo G y indicando una suma donde G va a ser el conjunto de 10 elementos enteros, resultado de la operación suma módulo 10, que es una operación que toma 2 números enteros, los suma y este resultado pues se le aplica al módulo 10 y el residuo pues tiene que estar dentro del conjunto. En este caso pues podemos verificarlo con 9, si lo sumamos consigo mismo, puede ser con cualquier otro número, pero lo que nos da el resultado de la suma lo dividimos entre 10 y tomamos el residuo, que en este caso es 8, y 8 está dentro de G, en este caso del conjunto, donde se cumple la propiedad de ley de composición interna o cerradura. Bien, ahora para elegir el subgrupo podemos construirlo mediante una operación que cumpla los requisitos ya mencionados. Por ejemplo, para H, subgrupo de G, tenemos H igual a el conjunto de los elementos 0, 2, 4, 6 y 8, que es un subgrupo de G.
pero también para este ejemplo con módulo 10 hay otras alternativas que cumplen, que son H igual al conjunto con 0 y 5, el conjunto con 0, o también puede ser G mismo. Ya con esto pues podemos verificar el teorema que nos dice sobre las particiones. En este caso pues agarramos la cardinalidad de G, que es 10, tenemos la cardinalidad de H, que es 5, y pues dividimos esa cardinalidad, tenemos 10 y 5 y nos da resultado 2. Es decir que para este grupo G, en cuanto a H, nos tiene que dar dos particiones que al juntarlas pues nos tiene que dar G. Bien, para demostrar las clases o las particiones obtenidas se hacen mediante la operación de clases laterales. En este caso, para una clase lateral izquierda se va a aplicar una operación binaria dependiendo de la que se indique en el par ordenado. En este caso, una multiplicación se va a realizar por izquierda. A pertenece a G, es decir que es cada elemento del grupo G, y pues se va a realizar esa operación cantidad de elementos que tenga G con el subgrupo H, y se va a obtener pues una lista de a su vez otros subgrupos que van a ser las particiones obtenidas del grupo original G. En nuestro caso pues es una suma, así que para la clase lateral izquierda va a ser A, que va a ser un elemento de G, más el subgrupo H. Nuestro grupo G está de 0 a 9, así que para A igual a 0 se va a sumar 0 a cada elemento del subgrupo H por izquierda, es decir 0 más 0, 0 más 2, 0 más 4, 0 más 6, 0 más 8, y nos da como resultado esto de acá, es decir lo mismo. Para 1 se le va a sumar 1 a cada elemento del subgrupo H, nos da esto de aquí, 1, 3, 5, 7 y 9, y así sucesivamente para todos los elementos de G. Como podemos ver aquí, de todas estas particiones, cuando A es igual a 0 y A es igual a 1, forman el grupo G. Como podemos ver aquí, pues 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, cumpliendo con el teorema. Bien, ahora sobre los grupos abelianos. Para este ejemplo lo que hicimos fue para la clase lateral izquierda, pero también se puede hacer lo mismo con la clase lateral derecha. Nos tiene que dar igual en caso de que sea un grupo abeliano, es decir que para cada elemento, al realizar esa operación binaria, sea suma o multiplicación, nos tiene que dar las mismas particiones, es decir por izquierda y por derecha. En caso de que no ocurra, entonces significa que el grupo es no abeliano. Por ejemplo aquí se hizo una clase por izquierda que nos dio 2, 4 y 6, pero al realizar lo mismo por la derecha nos da un orden diferente, en este caso todo invertido, es lo que significa que es un grupo pues no abeliano. Bien, en la sección 3.3 hablaremos acerca de los teoremas de producto y cociente de los grupos. El primer teorema podemos mencionar que nos dice que si G1 y G2 son grupos, entonces G es igual a G1 por G2. Es un grupo con la operación definida por G1, G2 por G1 primo G2 primo, igual a G1 por G1, G2 por G2. Este teorema establece que el producto cartesiano de dos grupos también forma parte del grupo bajo la operación componente. Bien, como primer ejemplo del teorema 1 de producto de grupos, nos presentan los dos grupos Z2 y Z3, y los consideramos que sus componentes serían, o sus elementos que lo forman serían 0 y 1, el grupo 1, y el grupo 2 está formado por 0, 1 y 2. Ambos son grupos abelianos bajo su respectiva operación, y tomando en cuenta el teorema podemos
ver que se multiplican todos los componentes del primer grupo por los componentes del segundo grupo. Al final tendremos el resultado de que el subgrupo resultante sería 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1 y 1, 2. El teorema número 2, también conocido como cociente de grupos, nos dice que sea R una relación de congruencia sobre un grupo G. Entonces, el semigrupo cociente de G entre R es un grupo, donde la operación G entre R se define como A producto por B y es igual a A por B. Esto asegura que las clases de equivalencia bajo su respectiva relación de congruencia forman un grupo conocido como grupo cociente. En este ejemplo del teorema 2 de grupos cocientes, podemos ver que nos presentan el grupo G, que es el conjunto de enteros bajo la suma, y n es igual a 4, que esto nos dice que es decir que a menos b es divisible entre 4. Debemos considerar que debe ser divisible por ambos lados, y vemos que las clases de equivalencia en la clase 0 empezamos por izquierda y derecha sería menos 4 y 8 y 4 y 8. En la siguiente clase le sumaríamos 1, o sea, la clase 1, que tendríamos que en la clase 1 tendría menos 3 y menos 7 y 5 y 9. En la clase 2 hacemos lo mismo, le vamos incrementando 1, y tendremos menos 2 y menos 6 y 6 y 10 por la derecha. En la clase 3 tendríamos menos 1 y menos 5 y 7 y 11. Y podemos anotar que el subconjunto del conjunto de cociente como Z3. El teorema 3, también conocido como subgrupos normales y cocientes, nos dice que sea R una relación de congruencia en un grupo G y sea el subgrupo H igual a E. La clase de equivalencia que contiene la identidad, entonces, H es un subgrupo normal de G y 2 para cada A elemento de G se cumple que A es igual a AH igual también a HA. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo del teorema 3 de subgrupos normales y cocientes, en el cual nos presenta un subgrupo normal y clases laterales de G con 6 elementos. El subgrupo original G posee 6 elementos que son 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y también consideramos el subgrupo H, que posee 2 elementos que son 0 y 3. Este conjunto es cerrado bajo la suma de módulo 6, contiene el elemento neutro 0 y sus elementos tienen inversos. Además, sabemos que G más H es igual a H más G, lo que hace que H es un subgrupo normal. Las clases laterales son iguales a la clase equivalente. Usamos la relación de congruencia y las clases de equivalencia serían, para la clase 0, empezamos con 0 y 3. En la clase 1, los elementos serían 1 y 4, y la clase 2 serían 2 y 5. Bueno, como por cuarto y último teorema tenemos el teorema de la relación entre subgrupos normales y congruencias. Sea N un subgrupo normal de un grupo G y sea R relación en G definida por A, relación de B, si y solo si A menos 1, B es elemento de N. Entonces, R es una relación de congruencia en G y N es la clase de equivalencia con respecto a R, donde E es la identidad de G. Bueno, y para finalizar presentamos un ejemplo del teorema 4 de relación entre subgrupos normales y congruencias. Tenemos el subgrupo normal y congruencias en G con 6 elementos que serían 0, 1, 2, 3, 4 y 5, y tenemos N que es igual a, con los elementos que lo forman serían 0 y 3. Definimos la relación R, o sea que A y B estén en el grupo. Esta equivalencia es decir a que los elementos A, 0 y 3 son divisibles entre 3. Presentamos las clases 0 que serían 0 y 3, la clase 1 que está conformada por 1 y 4 y la clase 2 que está conformada por 2 y 5. Cuando verificamos el teorema podemos ver que R es una relación de congruencia ya que es compatible con la operación en R, y es decir que la clase de identidad E es igual a 0 precisamente en N. Hola, buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre el tema fundamental de la computación, que es la codificación de la información binaria y detección de errores.
Para empezar, ¿qué es la codificación binaria? Un código binario es una forma para representar la información usando solo dígitos de unos y ceros. Por ejemplo, el código ACC segundo, que representa letras y símbolos en binario. Pero no todos los códigos están preparados para detectar errores. Y aquí es donde entran los códigos especiales, que algunos detectan errores, mientras que otros incluyen mecanismos para verificar información si está bien. Y como extra podemos decir que la información que usamos en las computadoras y celulares o redes se transmite de forma binaria, es decir, usando solo ceros y unos. Sin embargo, durante la transmisión pueden ocurrir errores, por ejemplo, interferencia o fallos de hardware. Por eso es importante usar métodos que detecten y en algunos casos corrijan los errores para que la información llegue correctamente. Tenemos dos tipos de código binario. Los códigos sin detección de errores, que representan más bien la información sin preocupación de errores, o sea, un envío directo y que no tienen interferencia, o sea, que no tienen una complicación de transmisión, lo cual no incluye una verificación. Entonces, al consiguiente tenemos como los códigos con detección de errores. Estos códigos tienen la característica de que añaden bit para verificar la integridad de los datos y algunos detectan errores y otros también los pueden corregir. Unos ejemplos de estos y que serán mencionados son el código de paridad, código de Harbin y el CRC, Cyclic Redundancy Check. Código de paridad. El primer método que vamos a ver es el código de paridad, que es muy simple. Consiste en agregar un 1 o un bit a extra al final de una palabra binaria para verificar si el número total de unos es impar o par. Si usamos paridad par, el total de unos que debe ser un número par. Y si utilizamos una paridad impar, debe ser impar. Esto nos permite detectar si un solo bit fue alterado, aunque la desventaja de este método es que no se sabe cuál fue alterado ni se puede corregir. Ejemplo, si tenemos que los datos 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, que tiene 3 unos y usamos paridad par, agregamos un 1 para que sean 4, entonces quedaría que es 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. La cuestión sería de este código es que no se sabría cuál uno fue agregado, si fue en la última posición o en la primera posición. Y esa es la desventaja que tendría el código de paridad. Otra cuestión que tiene el código de paridad, otra desventaja, es que si se alteran 2 bits y el sistema no se da cuenta por qué la paridad no cambia, tampoco se puede corregir errores con tan solo detectarlos. El código de Hamming. El siguiente método es el código de Hamming, que es mucho más avanzado. Este no solo detecta errores, sino que también puede corregir un error de un solo bit. Para eso se agregan varios bits de verificación en posiciones específicas dentro del mensaje, usualmente en potencias de 2, con las posiciones 1, 2 y 4, etc. Hay una fórmula para calcular cuántos bits de verificación se necesitan o son necesarios, donde R es el número de bits de verificación y K es el número de bits de datos, por lo cual quedaría que 2R debería ser mayor o igual que el número de bits de datos más el número de verificación más 1. Ahora a continuación tenemos un ejemplo de este tipo de código. Supongamos que tenemos los datos de 1, 0, 1, 1, 4 bits de datos. Para codificar con Harbin añadimos 3 bits de verificación. Al colocarlos, tenemos una palabra de 7 bits. Si durante la transmisión se altera un solo bit, el sistema lo detecta y sabe exactamente cuál fue y
porque puede corregirlo automáticamente. Aquí tenemos la tabla, la posición 1, que es el P1, posición 2, P2, posición 3, 1, P3, posición 4 y posición 5, 0. P1 verifica los bits 1, 3, 5, 7. P2 verifica los bits 2, 3, 6, 7. P3 verificará los bits 4, 5, 6, 7. Y el receptor puede detectar qué bit falló y tiene su posibilidad de corregirlo. Esta sería una de las ventajas que tiene el código de Hamming. Distancia de Hamming. ¿Qué es la distancia de Hamming? Para esto se define como el número de bits en que dos palabras binarias difieren o en dos conjuntos o dos códigos de binarias. ¿Para qué es su función? Su función determina cuántos errores se pueden detectar o corregir en una cadena. Como por ejemplo en la palabra, como tenemos en la esquina derecha, la palabra 1 está compuesta por 4 unos y 3 ceros. Y en la palabra 2 tenemos 3 unos y 4 ceros. Y la distancia de Hamming sería 1, porque solo difieren en la segunda posición. Esto es bastante útil para saber los errores que tiene o que se pueden detectar pues, en un solo código de binarias o en un solo conjunto. La regla general dice que si la distancia mínima de entre palabras se puede detectar hasta d-1 errores y puede corregir hasta t-12 entre 2 errores. Código CRC, verificación cíclica. El tercer tipo de código es el CRC o verificación cíclica. Este es muy usado en redes de computadoras y dispositivos como discos duros, memorias USB, entre otros. Funciona como si los datos fueran un polinomio binario y se divide entre otro polinomio llamado polinomio generador. El residuo de esa división se añade al final como verificación. El receptor hace la misma operación y si el residuo no coincide, significa que hubo algún error. Como consiguiente, podemos mencionar algunos métodos o lugares donde se utilizan este tipo de código o de codificación y verificación. En casi todo lo digital se puede decir que se utiliza esto, tanto como en redes como el Wi-Fi, el Ethernet, discos duros, memorias USB, transmisores por satélite, celulares, llamadas y mensajes, e inclusive los códigos de barra y QR que vemos actualmente tanto en restaurantes o tiendas donde se utilicen estos. Decodificación y corrección de errores en teoremas de grupos. En matemáticas discretas y comunicación digital, el proceso de traducir una cadena de bits recibidas para reconstruir un mensaje original. Eso es la decodificación. ¿Cómo funciona? Pues cuando enviamos una información, por ejemplo, una cadena de números binarios, se codifica para incluir una protección contra errores. Al recibir esta información, el sistema decodifica esa cadena utilizando una serie de reglas matemáticas y estructuras lógicas. Si se detectan errores durante la recepción, se intenta corregirlo usando bits redundantes. En este caso, los bits redundantes se utilizan a través de un algoritmo, el que vamos a explicar, se llama algoritmo de Hamming, que es para detectar dos errores y corregir uno de ellos. Es el más básico y solo corrige un error. En esta tabla se muestra un ejemplo del código de Hamming, donde tenemos una palabra de datos sin paridad que al inicio estaría en la posición de 1, de 2, de 3 y de 4. Esta tabla pues está conformada por 3 bits de paridad y 4 bits de datos. Los datos son 0, 1, 1 y 0. Las posiciones de la paridad, pues los bits de paridad P1, P2 y P3 se calculan para garantizar que el número total
en ciertas posiciones sea par. El cálculo de la paridad. P1 cubre los bits 1, 3, 5 y 7. En el caso de P2 cubre los bits 2, 3, 6 y 7. Y el P3 cubre los bits 4, 5, 6 y 7. Las palabras con paridad, los bits de paridad se ajustan y se insertan en la secuencia de datos 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Corrección de errores. Si hay un error en la transmisión, los bits de paridad permiten detectarlo y corregirlo. Esto sería pues el funcionamiento de la tabla, explicado de una manera fácil y corta. Existen también otros algoritmos de corrección de errores más avanzados que los estaré mostrando en la última diapositiva. Para concluir con esta tabla, pues tenemos que el código de Hamming añade bits de paridad a los datos originales para detectar y corregir errores de un solo bit. Esta tabla muestra cómo se calculan los bits de paridad basado en las posiciones de los datos y las reglas de paridad. Si se detecta un error, el receptor puede corregirlo utilizando estos bits de paridad. Este tipo de codificación es fundamental en sistemas de transmisión de datos, donde los errores de un solo bit son muy comunes y deben corregirse de manera eficiente. Existen también códigos de corrección de errores más avanzados, como lo son códigos de bloques como BHC, que son más complejos y corrigen varios errores. Códigos Reed-Solomon, que son eficaces en la corrección de errores en sistemas con múltiples errores. Códigos Turbo y LDPC, que son avanzados y permiten el rendimiento cerca del límite de Shannon. Códigos convolucionales, que se utilizan para corrección de errores en tiempo real, y códigos Funtime, que son útiles para sistemas de distribución de datos sin conocer la cantidad exacta de datos transmitidos. Existen aún códigos más avanzados que se utilizan en la física cuántica y a niveles cuánticos, pues que no voy a mencionar aquí. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por la atención.